Shalom, shalom. En esta parashá número 44 del ciclo anual de estudio de Torah, vamos a estudiar la parashá de Barim, número 44, bajo el tema Nuestros soldados. Aquí Moshe Rabenu está dando una Mishnah, una repetición de lo que ocurrió desde la travesía, el éxodo y los 40 años en el desierto. En esta parashá, Moshe Rabenu nos relata las guerras que tuvo Am Israel, nuestro noble pueblo Israel, antes de su entrada a Eretz Israel, la tierra prometida. Y vean cómo ha sido los procesos, la historia, los ciclos de vida de nuestro noble pueblo Israel en defensa de su población. En guerra, Israel no ataca, Israel se defiende. Es decir, con las naciones que eran vecinas de Israel para llegar a entrar a la tierra santa. Además de las guerras que hicieron dentro de Israel para conquistarla, pero antes de todas las guerras, Moshe nos dio un mensaje que aparentemente no tiene nada que ver con el asunto de las guerras, pero ese mensaje es el secreto del éxito en todas nuestras guerras contra el enemigo. Este secreto es muy importante que el Tzahal, el ejército israelí, lo conozca, para que venza constantemente al enemigo. Moshe le recuerda al pueblo lo que pasó con un pequeño grupo de hebreos que se separó de ellos para luchar contra los enemigos que posteriormente murieron en su intento. Este recordatorio fue hecho por Moshe para enseñarles al pueblo que es cómo es la forma de guerrear, la estrategia que usa el pueblo elegido para luchar contra sus enemigos. A diferencia de los goim, de las naciones, los gentiles, Am Israel, nuestro pueblo de Israel, posee un arma secreta que es Elohim. Cuando salimos a la guerra sin nuestra arma, sin Elohim, los chances de ganar son ínfimos. Así fue como terminó Moshe la parashá en el último versículo. Lo tirau ki Hashem Elohechem hu ha nilham lehem, porque no teman, el Eterno, su Eloa, será quien pelee por ustedes. Eso está en Devarim, Deuteronomio capítulo 3, verso 22. Es decir, si Elohim sale con Am Israel a pelear, no tenemos por qué temer. Por eso, cuando Bene Israel pelearon contra Amalek, Moshe estaba desde la cima de una montaña. Cuando levantaba las manos hacia el cielo, Am Israel ganaba la contienda. La Gemara explica que no fueron las manos de Moshe las que hicieron el triunfo, sino que fueron los mismos hebreos que estaban luchando. Cuando ellos levantaban las manos hacia Elohim, entonces Elohim los ayudaba y la fe de ellos aumentaba al ver que Elohim es el único que los salvaba. A lo largo de todas las guerras de Am Israel, ellos no salieron a luchar sin el Aarón, Brit Aarón, el arca sagrada, el arca del pacto en sus manos, para mostrarle a los demás que sin la ayuda de la Torá y de Elohim no se podía conquistar ninguna guerra. Y es por eso que cuando David salió a una pelea contra Goliat, quien era un gigante con una armadura nueva y con una espada sofisticada más grande que David, se paró frente a Goliat con una honda, David, y 5 piedras.
Goliat, al ver a David con 5 piedras, le preguntó a David: ¿acaso creíste que yo era un perro, que viniste a luchar con piedras? Le respondió David: ¿tú vienes a mí con espada, con una lanza y con una jabalina? Pero yo vengo a ti en nombre del Eterno de los ejércitos, Hashem Shebaot, el Elohim de los escuadrones de Israel. Eso está en Shemuel primera, capítulo 17, verso 45. David escribió sus salmos: Ele Barejev Bele Basusim Banachnu Beshem Hashem Elohenu Natsir. Unos con corazas, otros con caballos, pero nosotros el nombre del Eterno nuestro Elohim recordamos. Recordemos el tema. Nuestro ejército. Es un ejército que está en toda la historia bíblica. Ese fue el mensaje que transmitió Moshe Rabbenu al pueblo de Israel desde el primer día de su liderazgo hasta el último. Cuando Moshe fue a Mizraim, Egipto, a rescatar al pueblo de Israel de la esclavitud, le preguntaron: ¿acaso nosotros, unos esclavos, podemos luchar contra el imperio egipcio? Moshe respondió: nosotros no podemos, pero Elohim seguro que sí puede. Así también ocurrió a la orilla del Mar Rojo, cuando Am Israel estaba confundido frente a ellos. El Mar Rojo, a los 2 lados desierto, atrás de ello el poderoso ejército egipcio persiguiéndolos. Fueron a donde Moshe a preguntarle: ¿qué hacían? ¿Qué hacemos? Entonces Moshe le respondió este mismo mensaje: Hashem, Yilahem Lahem Baaten Taharishu. Dios luchará por ustedes y ustedes vencerán. Eso está en Shemot, Éxodo capítulo 14, verso 14. Desafortunadamente, Am Israel no ha entendido este mensaje. La sensación de poder y fuerza hace que pensemos que nosotros mismos fuimos los que logramos conquistar el objetivo. Con Bar Kokhba pasó lo mismo. Bar Kokhba es el que el Rabí Akiva lo proclamó Mashiach después de la destrucción del segundo templo. Ahí pasó lo mismo. Al principio venció a sus enemigos, pero al final, cuando vio tanto poder en sus manos, llegó el momento en que le dijo a Elohim que no lo necesitaba más y que sus ayudas no les eran útiles, que no los molestara más. Está de más decirlo, a la guerra siguiente murió Bar Kokhba o Bar Kokhba. Así también le ocurrió a Sansón. Al principio, como era un nazareo y una persona muy kadosh, lograba conquistar y vencer a sus enemigos. Pero al final, cuando empezó a casarse con mujeres de otras naciones, Elohim lo abandonó por haberse rebelado en su contra, y precisamente por causa de Dalila cayó, para enseñarnos que por haber abandonado a Elohim, Elohim lo abandonó a él. Debemos saber que todas las guerras dependen de Elohim, como lo dijo el salmista: Am Hashem lo yishmor irshab shakav shomer. Si Dios no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Teilim 127, 1. Uno de los cabalistas de Israel dijo que podemos abrir los ojos, darnos cuenta cuánto nos ayudó Elohim en nuestras guerras contra el enemigo, en volver a reencontrarnos en Israel y estar consciente de eso. En especial en la guerra de los 6 días estábamos totalmente rodeados por 6 países árabes, como una oveja frente a 70 lobos.
Elevamos nuestras voces y ojos a los cielos. Incluso Moshe Dayan, ministro de la defensa israelí para la época, le pidió al Hazón Ish que se comunicara con todos los religiosos para que pidieran a Elohim que nos ayude. Y gracias al Supremo Hacedor, quien tuvo con nosotros todo el tiempo y lo seguirá estando, ganamos la guerra milagrosamente. Existen testimonios de personas que lucharon en esa guerra que revelan los milagros tan grandes que en ellas ocurrieron. Uno de los milagros más publicados es el de los 7 tanques israelí que avanzaron muy adentro del Líbano. Cuando llegaron a la cima de una colina, se vieron rodeados en una semicircunferencia de 10 tanques libaneses. Los cañones los estaban apuntando. En ese momento, todos los soldados israelíes empezaron a rezar: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Sabían que se había acabado la travesía. Para sorpresa de ellos, repentinamente vieron a todos los soldados libaneses con las manos arriba, las caras pálidas y temblando del miedo. Los soldados israelíes salieron de sus tanques sin entender lo que estaba pasando. Los apresaron y los tomaron como prisioneros de guerra. En las investigaciones, los sirios revelaron que cuando sus soldados quisieron entrar a los tanques israelí para apresar a los soldados hebreos, vieron dentro de los tanques muchísimas personas que tenían barbas largas y blancas. Pero el problema empezó después de esa guerra, cuando empezaron a publicar que todos los honores se lo merecían los del ejército israelí, sin agradecerle a Hashem por sus acciones milagrosas. Pensaron que tenían los mejores pilotos de guerra del mundo, los mejores soldados, los mejores misiles. ¿Quién necesitaba a Elohim? Por eso, desde esa guerra empezaron a surgir los problemas. Casi perdíamos las guerras. En la guerra de Yom Kippur, paz en el Galil, Sharon dijo que la estrategia era entrar al territorio enemigo, hacer una limpieza y salir. Se quedaron 10 años. Miles de soldados israelíes murieron allí. La intifada, vienen los árabes con piedras, palos y botellas con gasolina, y no tenemos forma de defendernos en la guerra del Golfo. Nos quedamos sentados de brazos cruzados con los aviones listos y los soldados también. Recibieron 39 scuds, 39 latigazos en español. No pudimos reaccionar. Hoy en día, la nueva intifada está acabando con las poblaciones israelíes. Explotan autobuses públicos, caminaces, etc. Tenemos la bomba atómica, pero Elohim no lucha con nosotros. Nos quiere enseñar que si pensamos que los hebreos luchan solamente con armas, entonces las armas no nos ayudarán. Pero si llegamos a entender que Elohim es el que lucha por nosotros, entonces el triunfo está asegurado. El milagro de Hanukkah, el milagro de Purim, el milagro de Egipto, el milagro de Ezequías contra el ejército de Sennacherib fueron guerras en las que casi no hubieron armas, más que una, el arma secreta de Am Israel, Emunat Hashem, la fe en Dios. Hashem ish milchana, Dios es el luchador.
del pueblo de Israel. Am Israel Hay, el pueblo de Israel vive. Basta con que le pidamos de todo corazón y le demostremos que no podemos hacer más nada sin su ayuda. Entonces veremos el triunfo. Que sea la voluntad de Elohim que cuide a todos los soldados del ejército israelí en esta lucha contra los iraní, contra los de Hezbollah, contra los de Hamas y todo aquel que se levante en contra de nuestro noble pueblo Israel, dentro y fuera de Eretz Israel. Que siempre venzan el Yetzer Hará, la inclinación al mal, que tomen a esa arca sagrada que llevan con ellos a la guerra, la fe en Dios, para que así siempre escuchemos de ellos buenas noticias, triunfo y paz. Shalom, Ubrahot.